nos roban las pensiones. Estos ladrones nos roban las pensiones. Y ahora nuestro compañero Ramón. Hoy hay varios temas importantes. En primer lugar, hoy celebramos el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Y es importante recordar los orígenes de este día. Los orígenes están cuando Clara Zetkin planteó en la Internacional Obrera dedicar un día de lucha a la mujer trabajadora. ¿Y por qué? Lo hizo en conmemoración de la lucha de las trabajadoras camiseras de Nueva York. Y es importante recordar esa lucha. Durante más de un año, las trabajadoras del sector que elaboraban las camisas en Nueva York, que pasaban de ser más de 20.000 mujeres, estuvieron luchando durísimamente por sus derechos laborales. ¿Quiénes eran las camiseras? Eran mujeres. Pero también hay otro elemento. Eran inmigrantes. Eran mujeres que venían de Polonia, de Irlanda, judías, maltratadas dentro de los Estados Unidos y dentro de Nueva York, una ciudad de gángsters, en que se coaccionaba repetidamente a esas trabajadoras. Se las obligaba a trabajar en precario, sin horario, sin contratos. Desgraciadamente, esto ya no es algo que quede solo en la historia. Es algo que resurge cada vez que la clase trabajadora se debilita. Y esas trabajadoras desarrollaron una lucha larguísima, de más de un año, con violencia de la policía, con violencia de la patronal que llega a quemar fábricas con las trabajadoras dentro. Pero al final, después de una lucha persistente, solidaria, organizando, el sindicato de camiseras consiguió reducir la jornada a 52 horas, consiguió vacaciones pagadas al año, consiguió que no se discriminara a las afiliadas al sindicato, consiguió que la patronal tuviera que negociar colectivamente con las trabajadoras y consiguió integrar a esas trabajadoras dispersas, emigrantes, como ciudadanas trabajadoras de un país que estaban forjando los Estados Unidos, no como alguien excluido. Y por eso Clara Zetkin, una gran compañera que deberíamos reivindicar, propone el 8 de marzo en la Internacional Socialista. ¿Por qué? Porque entiende que es necesario acabar con la discriminación que hace el capitalismo para dividir a los trabajadores, la discriminación de salario, de condiciones de vida. Sin resolver este problema no es posible unir a toda la clase trabajadora. Y por eso ella plantea el 8 de marzo. Clara Zetkin, que como todas las grandes feministas, no solo se ocupó de este problema. Clara, cuando llegó más tarde la guerra mundial, no dudó ni un momento en ponerse al lado de Rosa Luxemburg y aquellos que se oponían a la guerra. Clara, que cuando Hitler subió al poder ya era una anciana y se constituyó el Parlamento alemán, y ella, como la persona mayor de edad, era la destinada a abrir las sesiones del Parlamento alemán, lanzó su último alegato político exigiendo la unidad para parar los pies a los nazis que habían entrado en el Parlamento. Es esa mujer la que propone que a partir del 8 de marzo se instituya el Día de la Mujer Trabajadora. En 1975, Naciones Unidas planteó este día como Día Internacional de la Mujer. Es algo positivo que las instituciones internacionales reconozcan el problema de la mujer, pero también tiene una parte problemática, porque al Día de la Mujer Trabajadora se le cayeron los apellidos. Y desde entonces estamos viendo el intento neoliberal de convertir esta jornada como la llegada de la primavera, como una jornada folclórica, como algo que ritualmente se sale
porque en fin, está muy mal esto de la mujer, está muy mal lo del cambio climático, lo de que en los países de la periferia trabajen los niños, y un día al año nos arrepentimos de nuestros pecados y reivindicamos esta cuestión de manera folclórica. Bien, no sería nada malo que fuera el Día Internacional de la Mujer por Naciones Unidas si las organizaciones de las trabajadoras y los trabajadores hubieran seguido manteniendo lo que era el planteamiento original, que era el Día de la Mujer Trabajadora. Por cierto, que en España, en los últimos años y después del 15M, este Día de la Mujer se ha convertido cada vez más en un Día de la Mujer Trabajadora, con acciones en los centros de trabajo, con huelgas, cosa que pone muy nerviosos a los neoliberales. No les gusta el feminismo español. Y por eso, cuando llega el 8 de marzo, llevamos unos cuantos años tratando, viendo a la derecha cómo trata de impedir que se salga a la calle, intentar desprestigiar a las manifestaciones, intentar obstruir. Lo llevan claro. El movimiento feminista español es un movimiento que está encontrando sus orígenes y que tiene cada vez más claro que defender el feminismo es defender a la mujer trabajadora. Mirad, nosotros tenemos muy poco a ver con, por ejemplo, personas como las infantas, que son mujeres, pero que se pueden permitir ir a Abu Dhabi a vacunarse. Mientras, en este país hay 3 millones de contagiados, de los cuales 1,5 millones son mujeres, y como mínimo han muerto 90.000 personas, de las cuales buenas partes son mujeres. Nos sentimos muy poco representados pues, por mujeres como Ana Botín, presidenta del Banco de Santander, o María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter. Hoy no celebramos el Día de estas mujeres, porque estas mujeres no tienen ningún problema en echar a las familias de las casas. No tienen ningún problema en privatizar la sanidad. No tienen ningún problema ahora para intentar privatizar las pensiones. Estas no son de los nuestros. ¿A quién reivindica el movimiento social? Reivindicamos, como decía ahora aquí Luisa, a las mujeres trabajadoras, a las viudas, a las mujeres precarizadas en los centros de trabajo, a las mujeres que tienen que trabajar en las residencias de mayores, sin horarios, sin medios, con situación precaria, con riesgo de sus vidas y con largas jornadas extenuantes. Reivindicamos el papel de las mujeres que no pueden conciliar su vida, de atender a sus hijos, de atender a sus familiares, porque los horarios son de explotación, larguísimos, irregulares. Reivindicamos cerrar la brecha de género, cuestiones concretas como las trabajadoras de Nueva York, porque ahí se forja la fuerza de la clase trabajadora. Y reivindicamos acabar con las diferencias entre hombre y mujer. Es verdad que estas diferencias no son nuevas, vienen de una larga historia, pero reflexionemos. Hoy en día, cuando vamos al médico, ¿nos preocupa que quien nos cura de la COVID sea hombre o sea mujer? ¿Nos preocupa cuando subimos al taxi se lo lleva hombre o una mujer? ¿Nos preocupa hoy en día en la sociedad industrial estas separaciones de división del trabajo por género han perdido todo su sentido? Y por tanto no hay ninguna razón técnica que permita sostener que ha de haber una división entre hombres y mujeres. ¿Por qué sigue existiendo esta división? Sigue existiendo porque el neoliberalismo necesita dividir a los trabajadores entre los que tienen pasaporte y los que no lo tienen. Dividir a los trabajadores conforme son mayores o son jóvenes. Dividir a los trabajadores entre hombres y mujeres. No hay ninguna necesidad, pero no podemos acabar con estas discriminaciones mientras no acabemos con un sistema que necesita dividir a la clase obrera, que necesita segmentarnos, que necesita que unos opriman a otras para poder mantener una sociedad de explotación. Este
Es nuestro objetivo superar este 8 de marzo, que se dejen de brindis, que se dejen de intentar vender la moda 8 de marzo, porque a ver si esto del 8 de marzo lo acaban sacando la alta moda del vestido violeta. No es esta la cuestión es luchar por la igualdad, luchar hombres y mujeres por acabar la división entre nosotros, exigiendo derechos iguales, salarios iguales, pensiones iguales. Hay un segundo tema de importancia, también lo adelantaba Luisa. Este sábado una amplia delegación de Marea Pensionista fuimos a entrevistarnos con la dirección de En Comú Podem. Fuimos a decirles de manera educada y constructiva que estamos muy disgustados con la actuación del gobierno, que está compuesto por partidos, por fuerzas políticas que se comprometieron en atender una serie de reivindicaciones del movimiento pensionista. No todas, pero algunas significativas. En su pacto de gobierno, que firman el 30 de diciembre, decían que iban a derogar la reforma laboral, que iban a subir el salario mínimo interprofesional, que iban a eliminar el factor de sostenibilidad, que iban a recuperar la revalorización por IPC, etc. Y fuimos a recordarles esta cuestión. No son todo nuestro programa, pero son cosas muy importantes y que tienen que resolverse ahora. Bien, tenemos que decir que se nos recibió amablemente, no nos encontramos con la puerta cerrada y tuvimos una larga entrevista, muy larga y, por cierto, muy productiva, porque nos dijeron lo siguiente, y atended. Nos dijeron, no, estamos manteniendo, tenemos la voluntad, estaba Joan Mena, diputado del Parlamento por parte de los comunes, y nos dijo, no, nosotros seguimos defendiendo cambiar la reforma laboral, y tenemos un proyecto, la ministra Yolanda Díaz tiene un proyecto en que se pretende acabar con los precarios, con Globe, con los falsos autónomos, pero que no tira adelante o que tiene dificultades porque no hay acuerdo en el seno del gobierno. El argumento que nos decía, nosotros somos 35 y el Partido Socialista son muchos más y además hay otras fuerzas en el Parlamento. Nos dijeron, no, estamos de acuerdo y estamos trabajando para subir el salario mínimo interprofesional de 950.000 euros. Hombre, no son los 1.080 que estamos reivindicando, pero nos alegra oír esto. ¿Y a qué esperan? No, es que tenemos que acordarlo con el Partido Socialista y dificultad, pero el plan es que este año suba 1.000 euros. Bien. Siguieron diciendo, el factor de sostenibilidad. No, esto es algo inaceptable. Este factor que está derogado, pero no suspendido, está suspendido pero no derogado. Y nosotros queremos que lo deroguen, que lo quiten, rápido, antes que venga otro gobierno. Bien, pero continuó la discusión. Y ciertamente estaba Conchi, estaba algún compañero más. Se nos empezaron a poner los ojos así de grandes cuando nos dijeron, no, y eso que decís del Pacto de Toledo, sabed que hemos firmado esas recomendaciones, pero que hay dos cosas que son líneas rojas que no vamos a aceptar. No me digan. No vamos a aceptar que se utilice otro indicador que no sea el IPC. En el Pacto de Toledo hay una recomendación que dice que se utilicen otros. Bien. Pero es que tampoco vamos a aceptar, nos dijeron, que se privaticen las pensiones como plantea la recomendación número 16. Y nos dijeron que habían firmado el pacto en su conjunto, que creían que tenía elementos buenos, pero que esas dos cosas eran una línea roja y que si hacía falta se salían del gobierno. Como podéis suponer, nos alegramos muchísimo de esta cuestión. Y les pedimos, oye, esa interpretación que hacéis, hacedla pública. Nos dijeron, no, es que hay votaciones. Bueno, nos dijeron que nos van a hacer llegar
esa comunicación. Bien, a partir de aquí tenemos que hacer algunas reflexiones. Nosotros hemos de creer aquello que nos dicen, y es más, profundamente nos alegra que nos digan esto. Pero ahora viene otra reflexión. Si la situación está así, si depende de ese equilibrio de fuerzas difícil en el gobierno, ¿a qué están esperando los sindicatos? ¿A qué están esperando a apelar, como decía después Paco Crespo de la concentración? Oye, que cuenten con nosotros. Si hay que empujar, empujamos. Nosotros lo tenemos claro, no hemos dejado de empujar nunca. Llevamos 3 años en las plazas exigiendo esto. Y se lo recordamos. Entonces, es que este país no necesita una gran movilización social para pedir el salario mínimo a los 1.000 euros. Es que no necesita una gran movilización social para parar los pies a cualquier intento de privatizar las pensiones, a cualquier intento de entrar en los convenios colectivos con esta cuestión. Claro que lo necesitamos. Y por tanto, hay 2 conclusiones a esto muy claras. Una, estamos acertando en el camino, persistir, luchar, mantener la presión de manera inteligente. Esa es la manera que hace que las interpretaciones cambien. En nuestro favor, claro, porque estamos en la calle. Quiere decir que la lucha que hemos hecho en acciones a nivel estatal ha tenido sentido, está pesando, hace que las cosas progresen. Ese es el buen camino. Y, por otra parte, también es una interpelación a todo el mundo para que se ponga las pilas. Porque yo no quiero que se tenga que salir de ese gobierno. No quiero que se pasen las líneas rojas. Lo que quiero es que se cambie la reforma laboral, que se deje de jugar con las pensiones y que se reconozcan los derechos que venimos reivindicando. Porque además, y no para parar nuestro movimiento, atención, porque todo lo que consigamos lo hemos de utilizar para movilizar a más gente, para hacer pedagogía. Quien lucha gana, quien renuncia a la lucha ya ha perdido. Y finalmente, hay otra última cuestión no menor. Durante esta semana, dirigentes del Partido Socialista se han dirigido a las mareas de Cataluña, no a los portavoces, pero sí a algunas personas, riñéndonos. ¿Por qué? Porque consideran que somos muy desconsiderados de atacar a la señora Nadia Calviño y al señor Escrivá, que dicen, no, es que esto es un gobierno, deberíais plantearos la ofensiva contra Unidos Podemos, contra todo el mundo, y no sobre esos 2 angelitos. Y que claro, que hagamos el favor o de renunciar a luchar o de atacarlos a todos. Nosotros les agradecemos el consejo, pero mirad, ya somos algo mayores y algo listos. Cuando atacamos a Nadia Calviño y al señor Escrivá, ni tan siquiera tenemos la intención de atacar al PSOE. ¿Por qué? Porque mirad, Nadia Calviño, no sabemos si tiene el carnet del PSOE, dice que sí, pero en realidad, ¿quién es Nadia Calviño? Nadia Calviño es la persona que pasará a la historia por otra militancia, y pasará a la historia por haber permitido, cuando era presidente de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, permitir la fusión de los bancos más grandes de este país, el Banco de Santander y el BBVA. Eso es su contribución a la historia, permitir el monopolio bancario, y eso desde luego no favorece a los votantes socialistas. Y el señor Juan Luis Escrivá ni tan siquiera tiene carnet socialista. El señor Juan Luis Escrivá es un oscuro funcionario del Banco de España que va prosperando porque se pone a trabajar para el Banco Central Europeo, porque se pone a trabajar después para el BBVA, y finalmente Rajoy lo elige
para encabezar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y no sabemos por qué méritos acaba en un gobierno de progreso. Cuando atacamos a estas dos personas es porque son ellas dos las que están, Nadia Calviño, vendiendo las pensiones en Bruselas como garantía para devolver los créditos de la ayuda europea. No lo hacemos porque tenga un carnet, no lo hacemos, lo hacemos por sus acciones concretas y por eso nos oponemos y la denunciamos. Cuando denunciamos a Escrivá, denunciamos no por su militancia política, que no la tiene, lo denunciamos por sus actos de gobierno, por su sabotaje a la acción de la seguridad social, por intentar alargar a los 35 años. Y mirad, somos muy mayores y sabemos por qué hacemos las cosas. Somos un movimiento que hemos demostrado que somos un extraordinario aparato de agitación y propaganda que levanta el país y hace que cambien de opinión. Pero además de eso, tenemos cabeza, tenemos estrategia y tenemos táctica. Tenemos nuestro plan de acción y nuestro plan de acción es buscar aliados para aislar al enemigo principal, no crearnos más enemigos de los que necesitamos. Y por tanto, vamos a seguir por este camino, por el camino de la movilización, de la organización, de la acción inteligente. No somos atontados para plantear una acción contra todo el mundo, no. Señalamos y marcamos los enemigos principales y contra ellos marcamos la máxima posibilidad de alianzas, de ayuda, de movilización para pararles los pies, porque ¿a quién representan Nadia Calviño y Escrivá? No representan al PSOE, representan al poder financiero, son los emisarios del Fondo Monetario Internacional en el gobierno de España. Y se ha acabado esta comedia. Aquí está Marea Pensionista, aquí está COESPE, aquí están los movimientos sociales para denunciarlo. Y por ese camino vamos a seguir. Si el Partido Socialista o aquellos que trabajan para ellos nos quieren indicar otro camino, les agradecemos los comentarios como se lo agradecemos a todo el mundo, pero nosotros en nuestra coordinadora, en nuestra organización decidimos nuestro camino y decidimos cómo y de qué manera y en qué momento luchamos. Compañeras y compañeros, hay que seguir para adelante, la lucha sirve, la lucha está haciendo cambiar las cosas con inteligencia, con organización. ¡Viva COESPE! ¡Viva el movimiento pensionista! ¡Viva la jornada de la mujer trabajadora! Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.